Epístola de Pablo a los Colosenses, capítulo 2. Vamos a leer ese capítulo en forma alternada. Colosenses está allí después de Filipenses, capítulo 2. Vamos a leer en forma alternada este precioso capítulo de la palabra de Dios. Todos los que tienen su Biblia, Nuevo Testamento, y también si lo pueden poner en la pantalla para los que no trajeron su Biblia. Colosenses capítulo 2. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Él también circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Todo lo cual es sombra de lo que había de venir, de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría y culto voluntario, en humildad y duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria al Señor Jesús. Bueno, como hoy nos corresponde hablar del movimiento gnóstico, por eso hemos leído este capítulo, donde había un comienzo de gnosticismo en la iglesia de Colosas. Y por eso, partiendo del verso 2, vean lo que dice el verso 2, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien
en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Entonces, ¿qué es el gnosticismo cristiano? Todos estos grupos que hemos mencionado se apellidan de cristianos, pero de cristianos no tienen nada. Simplemente usan eso como una mampara para esconder sus cosas, y por eso nosotros tenemos que saber lo que estas personas en verdad creen para no ser engañados. En realidad no hay tal cosa como el gnosticismo cristiano, pues porque son dos sistemas de creencias de exclusión mutua. Un verdadero cristiano no puede ser gnóstico y un gnóstico no es un verdadero cristiano. El gnosticismo fue tal vez la herejía más peligrosa que amenazó a la iglesia primitiva durante los 3 primeros siglos, influenciada por los filósofos tales como Platón. El gnosticismo está basado en 2 falsas premisas. Primero, adopta un dualismo en cuanto al espíritu y la materia. Los gnósticos aseguran que la materia es inherentemente mala y el espíritu es bueno. Como resultado de esta presuposición, los gnósticos creen que nada hecho en el cuerpo, aun los más grandes pecados, tienen importancia alguna, porque la vida real existe solamente en la realidad del espíritu. Eso no importa lo que haga con el cuerpo, según la concepción que ellos tienen. Segundo, los gnósticos afirman poseer un elevado conocimiento, una verdad más elevada, dada a conocer solamente a unos pocos. El gnosticismo viene de la palabra griega gnosis, que significa conocer, porque los gnósticos sostienen poseer un conocimiento más elevado, adquirido no en la Biblia, sino en algún plano místico superior de la existencia. Los gnósticos se ven a sí mismos como una clase privilegiada, elevada sobre todos los demás por su alto y más profundo conocimiento de Dios. Pero como leímos, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Para desacreditar la idea de cualquier compatibilidad entre el cristianismo y el gnosticismo, uno solo tiene que comparar las enseñanzas de 2 de las principales doctrinas de la fe. En cuanto a la salvación, el gnosticismo enseña que la salvación se gana a través de la adquisición del conocimiento divino, el cual lo libera de las ilusiones de las tinieblas. Aunque ellos afirman seguir a Jesucristo en sus enseñanzas originales, ellos lo contradicen en cada paso. Jesús no dijo nada acerca de la salvación a través del conocimiento, sino por la fe en Él, como Salvador del pecado. Recuerden que en Juan 8:24 Jesús dijo: si no creyeres que yo soy, en vuestros pecados moriréis, y donde yo voy vosotros no podéis venir. Eso lo dice todo. El cristianismo asegura que hay una fuente de verdad que es la palabra de Dios o la Biblia, la inspirada e inerrante palabra de Dios, la única norma infalible de fe y práctica. Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Segunda de Timoteo 3:15,
que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús, porque toda la escritura es divinamente inspirada y útil para enseñar, convencer, corregir, instruir, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Aleluya. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es más penetrante que toda espada de dos filos, que parte el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso a veces la gente llora cuando oyen la palabra de Dios, hasta tiemblan, se conmueven, se postran, porque la palabra de Dios es espíritu y es vida, y por eso produce esos efectos. Es la revelación escrita de Dios para la humanidad. Nunca es suplantada por pensamientos, ideas, escritos o visiones humanas. Los gnósticos, por otra parte, usan una variedad de escritos heréticos primitivos conocidos como los evangelios gnósticos, una colección de falsificaciones que aseguran ser los libros perdidos de la Biblia. Entonces ya hablan de los libros perdidos de la Biblia. Afortunadamente, los padres de la iglesia primitiva fueron casi unánimes en reconocer que estos pergaminos gnósticos como fraudulentas falsificaciones que exponen falsas doctrinas acerca de Jesucristo, acerca de la salvación, acerca de Dios y cada una de las demás verdades cruciales del cristianismo. Hay incontables contradicciones entre los evangelios gnósticos y la Biblia. Aun cuando son autollamados gnósticos cristianos, citando de la Biblia, ellos reescriben versos y partes de versos para que armonicen con su filosofía, una práctica que está estrictamente prohibida contra la cual se advierte en las Escrituras en Deuteronomio 4:2, 12:32, Proverbios 36 y Apocalipsis 22:18, donde repetidamente dice, no añadirás ni le quitarás a estas palabras. Eso está prohibido a lo largo de toda la Biblia. La persona de Jesucristo es otra área donde el cristianismo y el gnosticismo difieren drásticamente. El gnosticismo cree que el cuerpo físico de Jesús no era real, sino que solo aparentaba ser físico y que su espíritu descendió sobre él en el bautismo, pero le dejó justo antes de la crucifixión. Tales opiniones destruyen no solo la verdad sobre la humanidad de Jesús, sino también de la expiación o de la obra del Calvario, puesto que Jesús no solo tuvo que ser verdaderamente Dios, sino también verdaderamente humano y físicamente real, quien realmente sufrió y murió sobre la cruz a fin de ser un sacrificio sustitutivo y aceptable por el pecado. Hebreos 2:14 dice, por cuanto los hijos que vamos para la gloria participaron de carne y sangre, él participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban sujetos a servidumbre por toda la vida. Ahí en Hebreos 2 del 9 hasta el 17 hay 5 comenzando con el 9, si quieren mírenlo.
por lo cual tenía que ser humano. Hebreos 2, partiendo del 9, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que gustase para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía aquel cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre y en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él y de nuevo, he aquí los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, a saber, al diablo, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban sujetos por toda la vida a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció sentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. El hombre se perdió entero, no solamente el alma. El hombre es espíritu, alma y cuerpo, y el hombre se perdió completo. Por eso se necesitaba un varón perfecto que salvara al pecador. Aleluya. El gnosticismo está ligado a muchas herejías de la nueva era. Está basado en un abordaje de la verdad místico, intuitivo, subjetivo, interno y emocional, lo cual no es del todo nuevo, es algo muy viejo, regresando de alguna manera al jardín del Edén, donde Satanás cuestionó a Dios y las palabras que él habló y convenció a Eva de rechazarlas y creer la mentira. O sea, todo eso de la nueva era, todo eso del gnosticismo, del rosacrucismo, de todas esas doctrinas orientales, todo eso es la misma mentira que el diablo le dijo a Eva: seréis como dioses, sabiendo el bien y mal. Él hace la misma cosa hoy mismo, hoy, mientras que como león rugiente anda buscando a quien devorar, él aún cuestiona a Dios y la Biblia y atrapa en su red a aquellos que son ingenuos y escrituralmente ignorantes o desconocedores de la palabra de Dios, o a quienes están buscando alguna revelación personal que los haga sentir especiales, únicos y superiores a los demás. Los que andan buscando eso caen en esas garras. Pero las revelaciones extrabíblicas siempre conducen al error. Sigamos al apóstol Pablo, que nos dice: examinarlo todo y retener lo bueno, y absteneos o apartados de toda especie de mal. Esto está en 1 Tesalonicenses 5:21. Esto hacemos por medio de él, compararlo todo con la palabra de Dios, que es la única verdad. Entonces, el movimiento gnóstico, algunos filósofos hablan de que data de antes de Cristo, porque
parte de ello es la filosofía de Platón y de otros filósofos. Entonces, ese movimiento aún estaba surgiendo en el comienzo del cristianismo, en la iglesia de Colosas. Entonces, por eso, Pablo dice lo que ya le cité en el versículo 2 del capítulo 2, que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Porque ellos alegan ser una élite superior y ellos no creen que Jesús vino al mundo a redimir a la gente, sino a revelarle a unas personas especiales unos conocimientos que solamente esas personas podían recibir. Entonces, como leímos ahí, se creen una élite de la humanidad, pero como hemos dicho también, ellos creen que lo que el cuerpo haga no afecta en nada al espíritu, porque para ellos la materia es mala y el espíritu es puro, y de ahí surge la doctrina de que para ellos Jesucristo no vino en carne, sino que Cristo era un ser astral con apariencia de hombre. Y citan medio versículo, Romanos 8:3, si lo quiere mirarlo, dice, lo que era imposible a la ley, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne. Si se paran, entonces sí pueden afirmar que Jesús no era hombre, sino era semejanza de hombre. Pero eso es medio versículo, lee el versículo entero. Romanos 8:3, lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios lo resolvió enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, porque Él tenía un cuerpo como el nuestro, pero sin pecado. Semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia que es por la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne. Pero ellos, para justificar, leen solamente medio versículo. Y así son todas las doctrinas falsas, que usan solamente una parte de la Biblia para justificar sus conceptos, sus creencias. Y por eso ningún gnóstico es cristiano y ningún cristiano puede ser gnóstico. Porque son dos creencias opuestas la una a la otra. Entonces, como en Colosenses había ese comienzo, ese brote, por eso Pablo escribió la carta a los colosenses para enseñarles que Cristo es la cabeza de la iglesia, de todo principado, potencia y potestad. Y comience de ahí, si abre su Biblia, no le da sueño. El sueño le da a los que están por allá elevados en otra cosa. Colosenses 1:12, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, que nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Entonces él comienza a enumerar lo que es el Hijo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, todo es creado por Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza de todo principado, potencia y potestad, para que en todo Él tenga la preeminencia. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia,
Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Bueno, entonces aquí se enumera, precisamente aquí en Bucaramanga, no sé si algunos pastores se acuerdan, que un hermano salió diciendo que Cristo era una criatura. Basándose en el texto de Colosenses 1:15, que Él es el primogénito de toda creación. Cuando yo regresé allá a los Estados Unidos me puse a investigar en todas las Biblias en inglés, y en todas las Biblias en inglés dice firstborn, el primer nacido. Porque criatura es lo que se crea. Y Jesús no fue creado, Jesús fue engendrado, concebido, gestado, nacido, creció en estatura, en sabiduría, en gracia de Dios delante de los hombres. Es un problema de traducción. También en Romanos 8, 28 y 29, si lo tiene a la mano, mírenlo, dice: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a saber, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre todos hermanos. Allí también dice para que Él sea el primer nacido, firstborn. O sea que el contexto general es que Él es el primer nacido de la palabra de Dios, porque Él es el verbo hecho carne. Nosotros hemos nacido de la palabra de Dios, porque ¿cómo fuimos engendrados? Según Santiago, Él de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad para que seamos primicias de su creación. Primera de Pedro 1:23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de la palabra de Dios. Pero Jesús es el verbo hecho carne, o sea, el primer nacido de la palabra de Dios. ¿Sí me explico? ¿Sí están aquí? Sí. Entonces, por una palabra que en esta versión no está bien traducida, entonces ya vienen a decir una cosa tan absurda como que Jesucristo es una criatura. Si Jesucristo fuera una criatura, nosotros seríamos idólatras. Porque en Romanos, cuando Pablo acusa a los gentiles, dice que cambiaron la gloria del Dios incorruptible, honrando a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Si Jesucristo fuera una criatura, seríamos idólatras. Jesucristo fue engendrado. Hijo es lo que se engendra y nace. Eso se lo dijo el ángel Gabriel a María. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Por eso los ángeles no son hijos de Dios, porque no fueron engendrados. Por eso Adán no fue hijo de Dios, porque no fue engendrado, fue creado. Por eso la Biblia dice que Jesús es el unigénito Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir unigénito? Único. Él es el único engendrado por Dios. Y por eso Romanos 8:29 dice que Él es el primogénito entre muchos hermanos. Porque hasta Pentecostés Jesús era el unigénito, el único engendrado y nacido de la palabra de Dios, o el verbo hecho carne. Pero una vez que nació la iglesia, engendrada por la palabra y renacida por la palabra,
pues entonces él vino a ser el primogénito entre muchos hermanos. Y por eso donde leímos en Hebreos 2 dice que él no se avergüenza de llamarnos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre y en medio de la congregación te alabaré. ¿Está claro? Aleluya. Entonces esa lista que está haciendo el apóstol es para mostrar lo que él es. Porque como el gnosticismo cree que es incompatible el espíritu con la materia, que no puede haber relación ni comunión, que se necesita una serie de dones, de intermediarios entre Dios para llegar al hombre. Entonces, por eso Pablo está enumerando todo eso. Él es la imagen del Dios invisible, el primer nacido, no el primer creado, el primer nacido. Y porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas. Y en él todas las cosas subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio y el primogénito de entre los muertos. Él no fue el primero que murió, sino el primero que resucitó para nunca más morir. Porque él murió una vez al pecado y al vivir a Dios, la muerte no se enseñoreará más de él. Por eso él es el primogénito de los muertos, o sea, el primero de la resurrección, como explicábamos anoche, que la resurrección tiene un orden, Cristo el primero, y luego los que son de Cristo, y luego el fin, segunda resurrección ante el trono blanco. Entonces ahí se siguen enumerando todos las jerarquías que él tiene, para que en todo tenga él la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar todas las cosas. Y en el capítulo 2, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre, que en otras versiones dice que es Cristo. Ese es el misterio, Cristo. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente, estaba observando el concierto que había entre ellos. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Es decir, hemos recibido el evangelio sencillo, el evangelio que nos predicaron los apóstoles. Y no debemos apartarnos de la sencillez del evangelio, presumiendo conocimientos equivocados, porque eso fue lo que llevó a la gente desde el principio a caer en los pecados más horrendos. Lea Romanos 1:18, dice, porque la ira de Dios se revela del cielo contra toda injusticia, contra toda iniquidad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por las cosas hechas, de modo
que no tienen excusa. Pero ¿qué dice a continuación? Pero habiendo conocido a Dios a través de la creación, a través de la naturaleza, dice, no le dieron gracias ni le glorificaron, por lo cual Dios los entregó a una mente depravada para cometer con avidez toda suerte de impurezas. Entonces ahí viene la caída del hombre. Entonces, creyéndose ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria del Dios incorruptible por la semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El hombre comenzó a imaginar a Dios como un hombre, hizo una imagen de hombre, luego como un ave, hizo una imagen de un ave. Los egipcios tenían todo eso y los babilonios. Luego un cuadrúpedo, un toro. El toro era uno de los dioses de Egipto y de muchas otras civilizaciones. Y terminaron arrodillándose a los camaleones y a las serpientes. Era la caída precipitosa del hombre en el pecado. ¿Por qué? Porque no quisieron conocer a Dios en la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. En el mundo no hay ateos, hay necios. Dice la Biblia, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. No hay necedad más grande que desconocer a aquel cuyas huellas están por todas partes. A nadie se le ocurre que los árboles se volvieron bancas, ¿verdad? Ni se volvieron púlpitos, se volvieron muebles, no. Te ve un mueble y se le ocurre que alguien cortó el árbol y ya lo aserró y sacó las tablas y el carpintero, el ebanista, cogió las tablas e hizo un mueble. ¿Cómo se le va a ocurrir? Si un reloj es una cosa tan simple, tiene un diseñador y un constructor. Entonces este vasto universo que el hombre apenas está conociendo las goteras, va a ser fruto de una explosión o que se hizo a sí mismo. Eso es la estupidez más grande. Pero los que se creen científicos, que no lo son, sino pseudocientíficos, pseudosabios. Hay muchos científicos que se han encontrado con el Creador, con la ciencia. Se han conocido la Biblia, porque la ciencia verdadera revela a Dios. La sabiduría verdadera revela a Dios. Pero en el mundo hay muchos necios, mucha gente torpe, porque como dice ahí la palabra de Dios en Romanos, como no quisieron tener a Dios en noticia, sino que se envanecieron, su necio corazón fue entenebrecido. Y creyéndose ser sabios se hicieron fatuos y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por la semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Y eso no es cosa del antiguo pasado. Si usted va al África o va a la India y aún en el occidente, están teniendo las serpientes como mascotas y muchos animales como los tienen, bueno, como niños bonitos. O sea que el hombre está entenebrecido. Y para salir de eso hay una sola solución. Juan 1:9 dice, aquella luz que alumbra a todo hombre venía al mundo. Juan 1:9, aquella luz que alumbra a todo hombre venía al mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho y el mundo no lo conoció. A los suyos vino, que era su pueblo Israel, los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
Entonces aquí en Colosenses 2, la parte final, dice, del verso 10 dice, y vosotros estáis completos en Él, o sea, realizados, completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida, juntamente con Él perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. ¿Se acuerdan lo que dijimos de la ley? La ley reveló el pecado, condenó el pecado, encarceló al pecador, y solo hasta que vino el libertador nos sacó de la cárcel. Aleluya. Y Jesucristo en su muerte, Él llevó todo eso que estaba contra nosotros y lo clavó en la cruz, despojando a los principados y a los potestades. Los principados y las potestades son las fuerzas del mal que están en el espacio. No tenemos lucha contra sangre, carne, sino contra potestades, gobernadores de las tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Y todas esas fuerzas batallan contra el hombre. Pero en Jesucristo, con su obra, entonces despojó a los principados y potestades de todo derecho contra nosotros. Aleluya. Triunfando, y los exhibió públicamente triunfando en la cruz. Por tanto, o sea, por lo que Jesucristo hizo. Y lo que Jesucristo hizo vale por lo que Jesucristo es. Porque Él no es el único crucificado. Cientos de miles fueron crucificados en esa época, porque esa era la pena capital de entonces. Pero la sangre de todos esos crucificados no sirve ni para quitar una mentira. Aún si yo me crucificara, mi sangre no serviría ni para quitar una mentira, porque es sangre pecadora. Exacto. Pero lo que Jesucristo hizo vale por lo que Él es. Aleluya. Porque Él es el Cordero Inmaculado de Dios. Hebreos 7 dice, tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y más sublime que los cielos, que vive para salvar eternamente a todos los que le invocan. O sea, lo que Él hizo vale por lo que Él es. El sacrificio de los pecadores no vale nada. Proverbios dice, el sacrificio de los pecadores es abominación a Jehová. Todo ese mar de sacrificios que el mundo religioso ofrece es una pestilencia, una hediondez ante Dios. Pues te pongo un ejemplo. Si usted tiene una amiga o un amigo que te quiere mucho, pero que está leproso y se le están cayendo los dedos de la lepra, y él dice, no, yo te quiero mucho y te voy a hacer un ponqué, un cake, ¿cómo se dice aquí? Un ponqué, ¿no? O un ponqué para ti. ¿Será que tú te lo comes? Si usted no se come una cosa hecha por una persona que tiene lepra, ¿cómo el santo y sublime y perfecto Dios va a aceptar la ofrenda del pecador?
Por eso Dios no le está pidiendo sacrificios a las personas, sino que creamos en el sacrificio que Él hizo una vez para siempre en el Calvario. Aleluya. Aleluya. Dios proveyó un sacrificio porque los sacrificios del hombre no sirven. Por eso Jesús se llama el Cordero de Dios, por dos razones fundamentales. Primero, porque Dios se proveyó de cordero. Y segundo, porque Dios ofreció al cordero. En el capítulo 10 de Hebreos dice, en sacrificio y holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron, las cosas se ofrecen según la ley. Entonces dije, heme aquí, como en el rollo del libro está escrito de mí, me preparaste cuerpo. Dios se preparó un cuerpo en las entrañas de una virgen. En esa voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ese cuerpo o ese cordero que Dios se proveyó, Él mismo lo ofreció. Hebreos 9:14, si la sangre de los toros y los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociados a los inmundos purifican en cuanto a la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció sin mancha, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. Por eso es el Cordero de Dios, porque Dios se proveyó de un Cordero y Dios mismo ofreció ese Cordero en favor nuestro. Todo lo demás sobra. Todo lo demás sobra. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con un solo sacrificio quitó de en medio el pecado. Por eso todas esas otras cosas sobran. No tienen ningún valor. Y como dice aquí en el final de Colosenses 2, que estas cosas que se han inventado los hombres tienen cierta reputación, pero no tienen ningún valor en los apetitos de la carne. El capítulo 2 de Colosenses, después de lo que hemos leído, que él exhibió públicamente en la cruz a las potestades y a los principados, triunfando sobre ellos. Nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, nueva luna o días de reposos. Este era judaísmo. Y todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles. Es que yo soy tan pecador que no tengo cómo llegar a Dios, tengo que buscarme un intercesor. Pero el Salvador dijo, venid a mí, los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Si yo me voy a María o me voy a Pedro o me voy a un ángel, estoy rechazando, despreciando lo que Jesucristo me ofrece. O sea que eso es grave. Los otros, pretendiendo ser humildes, lo que son es arrogantes, despreciando el sacrificio de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, o sea, no agarrándose de Cristo, que es la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las junturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Jesucristo no es cabeza de un individuo, Él es cabeza de una iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo, y la iglesia unida por sus ligaduras, por sus coyunturas, va creciendo con el crecimiento que da Dios. Entonces,
Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿qué? Como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques. En conformidad a mandamientos de doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso, tales cosas tienen la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces, todas esas doctrinas están compuestas de abstinencias y continencias, ejercicios y tantas otras cosas, creyendo purificarse de esa manera, pero aunque eso tenga reputación, pues fíjese cómo es al Dalai Lama, si viene a Colombia, le dan el paraninfo de las universidades. Él es un budista y sus creencias no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne, sino que simplemente son filosofías, como hay tantas otras en el mundo. Entonces, el culto a los ángeles es un error fatal. Recuerden allá en Apocalipsis 22, en la parte final, cuando el ángel terminó de demostrarle a Juan todo lo que iba a suceder, dice, me postré para adorar, y el ángel me dijo, mira que no ves. Sí, los ángeles se espantan cuando alguien los adora, porque ellos saben que su compañero de creación, que quiso ser adorado, se volvió diablo. Entonces, el culto a los ángeles es un error garrafal. Entonces, miremos un poco, si tenemos tiempo, la función de los ángeles, porque ahora la nueva era también es siendo que cada persona necesita un ángel que lo guíe. Y como vimos en lo de los mormones, ellos supuestamente el ángel Moroni le dio esas supuestas revelaciones. Y la palabra de Dios dice que lo que leíamos ayer antes del culto, que no es ninguna novedad que los ministros del diablo se transformen en ministros de justicia, pues el diablo se transforma en ángel de luz. Entonces, vamos a ver, Hebreos capítulo 1. Abran su Biblia, hermanitas. Pónganse eléctricas. Ya. Ese es un término costeño. Yo creo que de pronto aquí el hermano Álvaro le dijo alguna vez eso, ¿no? El libro de Hebreos es una explicación comparativa entre el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Entonces, la primera comparación que hace es los profetas y el Hijo, los primeros 4 versículos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, porque el universo, quien es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, quien habiendo hecho la purificación de nuestros pecados se sentó a la diestra de Dios, hecho superior a los ángeles porque heredó más excelente nombre que ellos. Entonces la segunda comparación es los ángeles. ¿Por qué lo he hecho superior a los ángeles? Porque los hebreos fueron criados y educados en la ley de Moisés. Y en el discurso de Esteban, Hechos 7:53, Esteban le dijo, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. O sea que la ley fue dada por disposición de ángeles. Y Gálatas 3:20
dice, 19 dice, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones y fue ordenada por medio de ángeles en la mano de un mediador. O sea que los ángeles tuvieron una preponderancia en el Antiguo Testamento porque las revelaciones vinieron a través de ángeles. Las llamadas teofanías era Dios manifestado como ángel. Dios es espíritu. Entonces, para Dios darse a conocer al hombre, se vistió de ángel. Cuando llegó al encinar de Mamre, cuando Abraham se estaba soleando al calor de la tarde, dice que hay aquí 3 varones delante de él. Él salió a recibirlos, pero él no dijo señores, dijo Señor. Si he hallado gracias en tus ojos, no pases de mí sin que prepare un bocado de pan para sustentarlos. Comieron, salieron por el campo, los varones se fueron y Abraham quedó delante de Jehová. Capítulo 19, verso 1. A la caída de la tarde llegaron los 2 varones a Sodoma. Entonces Dios se vistió de ángel, pero Dios no es un ángel. Dios se manifestó en carne, pero Dios no es carne. Dios es espíritu. Por eso no hay que decir que Dios se hizo carne. No, la Biblia no dice que Dios se hizo carne, dice que se manifestó en carne, que es diferente. Lo que dice es el verbo se hizo carne, pero no que Dios se hizo carne. Entonces, los ángeles jugaron un papel muy importante en la revelación del Antiguo Testamento. La ley fue dada por disposición de ángeles y por medio de ángeles en la mano de un mediador, a saber, Moisés. Por eso había una promesa que ahí está todavía en el Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y defiende. Para cumplir esa promesa tiene que ser omnipresente y ningún ángel es omnipresente. Solo Dios es omnipresente. Ese atributo no lo tiene más nadie aparte de Dios. Entonces el ángel de Jehová era Jehová vestido de ángel, porque para proteger a todos los que le temen en cualquier parte tenía que ser omnipresente. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen y los defiende, porque el ángel de Jehová era Jehová. Pues dice que a Moisés le apareció el ángel en la zarza, pero la voz de la zarza dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, los ángeles sí tuvieron esa importancia y por eso la promesa en ese tiempo era esa. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero cuando Jesús se fue al cielo, nos dio la promesa más grande que hay. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. No estaré mañana o el año entrante, estoy todos los días. Entonces, ¿qué prefiere usted? ¿Tener al Señor o tener un ángel? ¿Va a cambiar la promesa? Entonces, por eso la importancia del Nuevo Testamento. Hay gente que se trastean la iglesia para el Antiguo Testamento o se traen el Antiguo Testamento para la iglesia. Sí, están desubicados. No, la iglesia es una entidad exclusiva del Nuevo Testamento, no del Antiguo Testamento. Bueno, entonces seguimos. Ahí en Hebreos 1. Entonces, la segunda comparación son los ángeles. Entonces, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: tú eres mi hijo, o yo te he engendrado hoy, o yo le seré el padre y él me será mi hijo? A nadie Dios le dijo, solamente al hijo. Los ángeles son criaturas. Entonces, ¿qué dice enseguida? Cuando introduce al primogénito en el mundo, dice:
Adórenle todos los ángeles de Dios. Y cuando él nació, ustedes saben lo que pasó allá en Belén. Los ángeles incursionaron por los campos de Judea, diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz y buena voluntad de Dios para con los hombres. Cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Porque de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Ahí está transcribiendo el Salmo 104, verso 4. Esa es una cita del Salmo 104, verso 4. El que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministras llama de fuego. Mas del Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo. Cetro de equidad es el cetro de su reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Entonces ahí está haciendo la comparación entre los ángeles y el Hijo. Los ángeles son espíritus. El que hace a sus ángeles espíritus o llamas flameantes. Él los hace, Dios los hace como quiera que se manifiesten, como Él quiere que se manifiesten. Pero del Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de su reino. Has aborrecido la maldad y has amado justicia, por lo cual te ungió Dios con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y en el último versículo dice, hablando de los ángeles, no dice: no son todos ellos ministradores enviados para proteger a los herederos de salvación. Entonces ahí está la función de los ángeles. Los ángeles son la policía de Dios, o el ejército de Dios. Por eso dice Jehová de los ejércitos. Entonces, ellos son, número uno, ejecutores de los juicios de Dios. Salmo 103, versículo 20. Bendecida Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Donde quiera que hubo un juicio, ahí estaban los ángeles. Cuando Dios echó a Adán del paraíso, puso querubines para custodiar el huerto. Cuando la confusión de lenguas, que dice descendamos y confundamos, hablaba con los ángeles. Cuando el juicio de Egipto, donde estuviera la sangre puesta en el dintel de la puerta, dice: el ángel pasará y no entrará ni habrá mortandad. En todas esas batallas de Israel, los ángeles pelearon por Israel. En el canto de Débora, en el capítulo 5 de Jueces, dice: los astros pelearon, las estrellas, dice, las estrellas pelearon desde sus órbitas contra Javín para darle la victoria ¿a quién? A la que acabo de mencionar, a Débora y a Barak. Exacto. Esos ángeles o esas estrellas eran los ángeles. En el Apocalipsis, ¿quién va a tocar las trompetas? ¿Quiénes van a derramar las estaciones de la ira de Dios? Los ángeles. Los ángeles son los ejecutores de los juicios de Dios y segundo, los protectores de los herederos de salvación. Ellos no predican el Evangelio, porque para predicar el Evangelio hay que ser salvo. Y los ángeles no saben qué cosa es ser salvos. Por eso el ángel que le apareció a Cornelio, lo que hizo fue darle la dirección donde estaba el predicador. Envía pues a Jope, ciudad marítima, y hallarás un hombre que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Porque el mensaje, los ángeles no tienen ese mensaje. Y Apocalipsis 11:6, o es
14:6, donde dice, vi un ángel con un librito para predicar el evangelio a todas las naciones. Hay algunos ingenuos que piensan que sí, que van a oír el evangelio en la gran tribulación, porque no leen lo que sigue. Les pasa a los de los argentinos. Es 11:4, 11:6 eso. 14:6. 14:6, sí. Vi un ángel para predicar el evangelio a todas las naciones, pero es el evangelio de los juicios. Y dice, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Lo están poniendo ahí? 14:6. Ese es el evangelio de los juicios, no es el evangelio de la salvación. Temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. O sea que los ángeles no pueden predicar el evangelio porque no saben ser salvos. Para predicar el evangelio hay que haber experimentado el evangelio, es decir, ser salvo. O como he dicho de otra manera, los cantos no salvan, pero los salvos cantan. El que no canta es porque no le ha pasado nada. Porque el evangelio no es una canción, pero sí produce una canción. Es decir, el que ha sido salvo tiene un conocimiento, tiene un reconocimiento y tiene una canción en su alma para su Redentor. Aleluya. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, oh Jehová, porque andarán a la luz de tu rostro. Bienaventurado el que tú escogieres y acercares a ti, perpetuamente te alabará. Aleluya. Así que si usted no se sabe los coros o los himnos, apréndaselo, porque alabar a Dios es un privilegio, es un honor. Y los que cantamos somos los que somos salvos. El que no es salvo, la canción que tiene son las tristezas del mundo, los desengaños y las cosas. Pero el que ha sido salvo tiene una canción en su alma que si no canta le salen letreros en la frente. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces el papel de los ángeles es ejecutar los juicios de Dios y proteger a los herederos de salvación. Los ángeles no vienen para traer nuevas revelaciones. Esos que le aparecieron a Smith, y todos esos son los ángeles caídos, porque el diablo se transforma en ángel de luz. Vuelvan a leerlo en 2 de Corintios capítulo 11. Vuelvan a leerlos, capítulo 11 de 2 de Corintios. Uh-huh. 11:14, sí, de 2 de Corintios. No es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. El 13 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y en los primeros versículos del capítulo 11 dice, versículo 3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que nada ha sido inferior a los grandes apóstoles. Y a los Gálatas Pablo le dijo que si otro venía con otro evangelio, fuera anatema. Anatema es maldito. Así que, hermanos,
Lo que Jesucristo hizo satisfizo para siempre la justicia de Dios. La justicia de Dios reclamaba muerte al pecador. La paga del pecado es la muerte. La justicia de Dios reclamaba eso. Jesús, al ofrecer su vida inmaculada por el pecado nuestro, satisfizo la ley. Por eso la ley no tiene nada contra nosotros. Por eso dice Romanos 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible a la ley por cuanto era débil por la carne. La ley es justa, santa y buena. La ley prohíbe lo malo y manda lo bueno, pero el hombre no tenía capacidad de cumplir eso. Ni la ley tenía capacidad de darle vida. Entonces, por eso dice, lo que era imposible a la ley, por la debilidad nuestra, Dios lo resolvió de esa manera, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne de su Hijo. O sea, el pecado ya recibió su merecido. La muerte. El pecado ya recibió su paga. Entonces, lo primero que hizo el Señor Jesús fue satisfacer la ley, vindicar la ley. Entonces hay que morir con Cristo para que la ley no lo persiga, porque la ley no persigue a los muertos. Cuando un delincuente está por ahí suelto, pues la policía le tiene su sumario allá para que cuando lo agarren, lo llevan ante el tribunal. Pero cuando el delincuente se muere, tienen que archivar todo, porque un muerto no se puede ni buscar ni encontrar, mucho menos juzgar. Entonces la ley nos mató a nosotros en Cristo. Y por eso dice ahí en Colosenses, donde estamos leyendo, si habéis muerto con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. O sea, el bautismo es eso, por eso es que el bautismo es importante. El bautismo es el acto en que uno se identifica con Cristo en su muerte, su sepultura y su resurrección. Hay millones de cristianos que están esperando resucitar con Cristo, pero no han sido sepultados con Él. ¿Y cómo van a resucitar con Él si el que resucita es el muerto? El vivo no resucita, el vivo se muere. Se lo repito. Romanos 6:3, ¿no sabéis? Todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados a muerte por el bautismo, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos en vida nueva. Porque si fuimos plantados en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la de su resurrección. Entonces, ¿cómo piensa una persona que no ha sido plantado con Cristo en su muerte, que sí va a resucitar con Cristo en el día de la resurrección de los cristianos? ¿No? Es un absurdo. Para resucitar hay que estar muerto. Y para ser sepultado también hay que estar muerto. Entonces, por eso el bautismo tiene una importancia y por eso Jesús metió el bautismo dentro de la salvación. El mundo trinitario dice que el bautismo no es para salvación. Entonces, pero el autor y el dador de la salvación dijo, el que creyere el Evangelio y fuere bautizado será salvo.
Estos han alterado eso diciendo, el que cree será salvo y se bautiza para ser miembro de la congregación. No, señor. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y el apóstol Pedro, 1 Pedro 3:21 dice, el bautismo que corresponde ahora a esto nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración o la demanda de una conciencia limpia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo de los muertos, quien le resucitó y está sentado a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles y potestades. ¿Cómo que dice? A ver quién lo tiene ahí. Piense eso. Si los ángeles y las potestades y los dominios están sujetos a Jesucristo, ¿no cree que a usted le conviene sujetarse a él también? Si esos ángeles poderosos, en el Antiguo Testamento vino el rey de Asiria con 185,000 soldados a invadir a Judea y Jerusalén. Y el Señor mandó un solo ángel una noche y los mató a toditos. Un solo ángel mató 185,000 soldados en una noche. Y a él están sujetos ángeles y potestades. O sea que eso de querer mandar uno por su cuenta es una torpeza. Es creerse uno que uno puede hacerse su camino, que uno puede hacerse su destino. Por eso despreciar el Evangelio, eso es gravísimo. Porque es la dádiva de Dios, el regalo de Dios, la oferta de Dios para salvarnos. Y si uno rechaza eso, ¿quién lo va a salvar? Él es el único Dios y el único Salvador, y fuera de Él no hay quien salve. Así que no esté trasteando por ahí, agárrese de Jesucristo. Aleluya, no esté vacilando. Aleluya. Bendito sea su nombre santo. Aleluya. Del santo amor de Cristo, que no tendrá su igual, de su divina gracia, sublime y eterna, de su misericordia inmensa como el mar, y cual los cielos alta, con gozo he de cantar el amor de mi Señor, grande, dulce es más y más, rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Cuando Él siguió en el mundo, la gente lo siguió, y todas sus angustias en Él depositó. Entonces bondadoso su amor brotó en raudal, incontenible, inmenso, sanando todo mal. El amor de mi Señor, oh grande, dulce, más y más, rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Él puso
puso en las pupilas del ciego nueva luz, la eterna luz de vida que centella en la cruz y dio a las almas todas la gloria de su ser. Al impartir su gracia, su espíritu y poder, el amor de mi Señor, oh grande, dulce es más y más, rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Su amor por las edades del mundo es el fanal que marca esplendoroso la senda del ideal, y al paso de los años lo hará más dulce y más precioso al darle al alma su incomparable paz. El amor de mi Señor, grande, dulce es más y más, rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Aleluya. Amigo, esta noche, amiga, no rehuses el llamamiento, la oferta que Dios te hace de salvarte por su gracia. Él puso en las pupilas del ciego nueva luz, la eterna luz de vida que centella en la cruz. Aleluya. Allá en la cruz, Él llevó tus pecados, mis pecados. Allá se resolvió de una vez para siempre ese problema del pecado. Allí Jesucristo satisfizo la ley, vindicó la ley y quitó de en medio todo lo que estaba contra nosotros para ofrecernos gratuitamente esta salvación. Caballero, señorita, señora, ven a Cristo, recíbele esta noche y Él hará en ti. Aleluya. Entonces usted, cuando tenga esta experiencia, va a cantar como cantamos nosotros, sencillamente porque el Señor pondrá una canción en su alma. Aleluya. Él puso en las pupilas del cielo nueva luz, la eterna luz de vida que centella en la cruz, y dio a las almas todas la gloria de su ser. Al impartir su gracia, su espíritu y poder, el amor de mi Señor. Aleluya.